Cuba Información. En días pasados se cumplían 100 años del Congreso Nacional Africano, este partido, como ya decimos, Sudáfrica, que tuvo que ver con el fin del apartheid, un partido liderado por el conocido Nelson Mandela. Y bueno, desde luego la participación cubana en la guerra de Angola tuvo mucho que ver con todo esto, así que vamos a hablar un poco. Bueno, pues sí, el 8 de enero se cumplían los 100 años del Congreso Nacional Africano, que es uno de los grandes partidos, o el partido principal de la resistencia contra el apartheid, el partido que dirige Nelson Mandela desde la cárcel. Nelson Mandela, que hay que recordar que desde la cárcel apostaba por todo tipo de vías contra el apartheid, incluida la lucha armada. Digo porque hay algunos que se olvidan a la hora de encumbrar a Mandela como una especie de santo, de santo sin armas. Nelson Mandela, en las circunstancias de aquel régimen absolutamente fascista, apostaba por la lucha armada en los momentos en que fuera necesario. De hecho, él apostaba por la creación de Lanza de la Nación, una organización guerrillera que se basaba en parte en las propias enseñanzas y tácticas del Che Guevara, de la Revolución Cubana, etcétera. Hay que recordar que Nelson Mandela, cuando sale de la cárcel el 11 de febrero de 1990, una de las cosas que declara es que de los primeros lugares que tiene que visitar es Cuba. Tiene que visitar a Fidel, su gran amigo, y de hecho visita Cuba en julio de 1991. Decimos todo esto no solo por relacionar la solidaridad de Cuba con la lucha del Congreso Nacional Africano, sino para hablar del papel de Cuba en el fin del apartheid. No solamente a través del apoyo que brinda al CNA, al Congreso Nacional Africano, durante muchos años, su solidaridad activa, sino por la intervención, la participación de las tropas cubanas en la guerra de Angola, en las cuales hay un hecho muy significativo, un acontecimiento histórico, que es la victoria de Cuito Cuanavale, ¿no? Es una batalla en la que el gobierno o las tropas de Angola vencen con la ayuda de las tropas cubanas a los gobiernos de Pretoria, es decir, el gobierno racista de Sudáfrica, apoyado por Washington, ¿no? Y a la guerrilla, llamémosla así, de la UNITA, la guerrilla de derechas, que a su vez era financiada por Sudáfrica, curiosamente una guerrilla de negros apoyada por los racistas blancos. Bueno, pues en aquel acontecimiento que supuso el viraje definitivo hacia el fin del apartheid, en aquel acontecimiento, en aquella victoria, las tropas cubanas tuvieron una participación fundamental, ¿no? Y así se interpreta y se celebra hoy en día en Cuba, ¿no, Lázaro? Sí, indudablemente, eso es una victoria, un acontecimiento histórico que lo celebramos, el pueblo cubano de Cuba lo celebra como propio. Y es que la participación internacionalista de Cuba y del pueblo cubano en África está labrada con el sudor y la sangre de decenas de miles de compatriotas. Desde los primeros momentos de esta revolución, de los primeros años, solidaridad internacionalista en varios campos, pero especialmente en el campo militar. La colaboración militar fue decisiva para la independencia salvaguardar la completa independencia del pueblo angolano y también propiciar el desmantelamiento del régimen racista, ese oprobioso régimen, por cierto, apoyado por las potencias occidentales, Israel, Estados Unidos. Lo que hablan de derechos humanos y los que atacan a Cuba utilizando sesgadamente y de forma muy parcializada el tema de los derechos humanos, muy politizado el tema de los derechos humanos, que realmente cuando uno ve la historia y lee la historia y hechos
De verdad que uno tiene que decir que no tiene absolutamente ninguna autoridad moral, ninguno de los regímenes del capitalismo occidental, tanto Estados Unidos como en Europa, para atacar a Cuba. Pues sí, el Congreso Nacional Africano en su centenario tuvo un invitado especial, y es el histórico dirigente de la Revolución Cubana, Jorge Risqué Valdés, que fue un especialista, un veterano de la solidaridad de Cuba con África. Hay que recordar que Jorge Risqué Valdés, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, fue dirigente de la columna 2 del Che en el Congo Brazzaville. O sea, conoce el tema de África y de las luchas por la independencia y soberanía, pues muy bien. Pues bueno, hay que señalar que Cuba apoyó desde los primeros momentos las luchas de los pueblos africanos por su independencia, por su soberanía. Y en el caso de Sudáfrica, lo dice, no es que lo digamos nosotros, vamos en palabras de ese líder extraordinario, Nelson Mandela, estando en Cuba, refleja Risqué, o recuerda Risqué, que en un acto público declaró que la contribución de los internacionalistas cubanos a la independencia, libertad y justicia en África no tiene paralelo por su naturaleza de principio y desinterés. Eso lo dijo Nelson Mandela en un acto público, y agregó, en forma de pregunta, ¿qué otro país puede mostrar una historia mayor de desinterés que la que Cuba ha demostrado en sus relaciones con África? En la epopeya cubana en África participaron más de 380.000 cubanos, soldados y oficiales, y 2.077 entregaron su vida por la libertad de los pueblos hermanos de ese continente. Eso es casi no, todos los líderes africanos reconocen esto. Y reconocen también, empezando por Nelson Mandela, que la victoria de las tropas cubanas, combinada con las tropas angolanas, sobre los racistas sudafricanos en la batalla de Cuito-Cuanavale, fue decisiva para el desmantelamiento del régimen oprobioso del apartheid. Eso, por supuesto, no sale por ningún sitio, tenemos que decirlo nosotros, y lo dice, y recogemos la opinión y el agradecimiento de este extraordinario líder, Nelson Mandela, cuando habla que Cuito-Cuanavale marcó el viraje en la lucha por librar al continente y a nuestro país del azote del apartheid. Esa batalla y la lucha contra la más oprobiosa forma de exclusión social marcaron a Cuba, pero también a los pueblos del continente africano, y con la derrota del apartheid ganó la humanidad. Pues bueno, esto es una contribución que enorgullece sanamente al pueblo cubano, porque se libró ahí una de esas batallas que quedarán en la historia por la verdadera justicia, por la verdadera independencia de un pueblo, y por el reconocimiento de que es posible, o sea, la constatación de que es posible vencer, aún en inferioridad de condiciones, a un enemigo muchas veces poderoso. Hay que tener que las tropas racistas sudafricanas tenían armamento nuclear, suministrado ¿por quién? Por Israel. Y lo ha reflejado el compañero Fidel en algunas reflexiones, que Cuba estuvo 2 veces, y el pueblo cubano en 2 ocasiones, muy cerca de sufrir un ataque nuclear, y por tanto, en el caso de la crisis de los misiles en octubre de 62, nunca el mundo estuvo más cerca de una hecatombe nuclear. Hubiese sido catastrófico para toda la especie humana, y en este caso en la lucha por la independencia del pueblo angolano, y también el desmantelamiento de este oprobioso régimen, pues teniendo en cuenta que esos racistas tenían el armamento nuclear, pues tienen una idea de a lo que se enfrentó las tropas internacionalistas cubanas y el pueblo cubano. Es decir, que y esto viene también a colación con todo lo que están creando, toda esta situación tensa que está creando el imperialismo alrededor de Irán con su legítimo plan de desarrollo nuclear con fines pacíficos. Pues bien,
la victoria sobre las tropas racistas sudafricanas pues determinó la liberación de pueblo sudafricano y una nueva etapa, una nueva vida difícil. Hay que tener en cuenta lo que ha dejado el colonialismo, lo que dejó ese régimen de segregación tan tremendo, y ahí está con sus dirigentes tratando de buscar la unidad y sobre todo de corregir las desigualdades sociales que hay. Desgraciadamente todavía faltará mucho para que haya paz, justicia, una verdadera justicia y sobre todo un desarrollo equitativo para todos los ciudadanos. Pero ha sido extraordinariamente importante y hay que recordarlo. Bueno, pues yo para acabar, si os parece, mencionar una cosa que a mí me pareció importante en uno de los textos que hemos recibido sobre este asunto. Jorge Risquet, esta persona, bueno, este dirigente de la Revolución Cubana tan relacionado con la lucha cubana en África, recuerda cuando le entregó a Mandela un libro de poemas en inglés de Antonio Guerrero, uno de los 5 cubanos presos políticos en las cárceles de Estados Unidos. Y dice que Nelson Mandela se quedó así leyendo un poco el libro en silencio y al de un rato dijo: saldrán de Robben Island. Y hay que recordar que Robben Island es la prisión donde él pasó tantísimos años estuvo confinado ahí, sí, encarcelado por el régimen del apartheid. Bueno, un segundito, recordar también, no podemos olvidar que con ello también pues esta actuación de la internacionalista de Namibia, las tropas cubanas posibilitó la independencia de Namibia. Ese es otro hecho histórico que tenemos que recordarlo.